La directiva ngFor sirve para iterar un listado de elementos en nuestra plantilla para que sea presentado al usuario. La lista que vamos a iterar puede ser lo que sea, strings, números e incluso objetos complejos. Vamos a ver un ejemplo. Para nuestro primer ejemplo, lo que queremos hacer es que queremos iterar este listado de nombres que tenemos acá, es decir, este arreglo de strings que tenemos acá, y los queremos colocar en pantalla. Para eso podemos utilizar ngFor, porque ngFor nos va a servir para iterar elementos y mostrarlos en pantalla. Vamos a ir hacia el HTML para ver cómo podemos hacer esto. Básicamente aquí tenemos una lista desordenada y estamos diciendo que cada elemento de la lista va a ser un elemento del arreglo de nombres que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos ngFor en nuestro tag listItem. La idea aquí es que esto que tenemos aquí se va a repetir por tantos nombres yo tenga en mi arreglo de nombres. Es decir, que si yo tengo 4 nombres en mi arreglo de nombres, entonces se van a colocar 4 elementos de lista. Es decir, este HTML que tenemos aquí se va a repetir 4 veces, uno por cada nombre. Fíjate entonces la sintaxis del ngFor. Para utilizar ngFor colocamos asterisco y después decimos ngFor. Y aquí luego tenemos esta sintaxis que básicamente dice itera la variable nombres y utiliza la variable nombre para referirte al elemento actual. Básicamente lo que estamos diciendo con esto es que, por ejemplo, el primer nombre es Felipe Gavilán. Así que cuando itere este listado de nombres, el valor de esta variable nombre que tenemos aquí va a ser Felipe Gavilán. Luego, en la segunda iteración, con el segundo elemento, el valor de la variable nombre va a ser Claudia Rodríguez, luego Lenny Mota y finalmente Carla Medina. Entonces esta variable que estamos colocando acá nos va a servir para referirnos a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un elemento de lista por cada uno de los elementos del arreglo nombres. Y aquí como podemos ver lo que estamos haciendo es que estamos tomando ese nombre y simplemente lo estamos colocando dentro del tag elemento de lista. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si vamos hacia Google Chrome vamos a tener una lista de 4 elementos. Estos 4 elementos se corresponden con los elementos del arreglo que teníamos en nuestra clase del componente. Además de poder acceder al valor de cada uno de los elementos del arreglo, es decir, a cada uno de estos nombres que tenemos acá, ngFor nos ofrece otras variables de contexto, como por ejemplo el índice. Vamos a ver un ejemplo de eso. En este segundo ejemplo, ahora tenemos un arreglo un poco más complejo, porque ahora es un arreglo de objetos y no simplemente un arreglo de strings. Fíjate que estos objetos tienen dos propiedades, la propiedad nombre, que es el nombre de una persona, y la edad de la persona. Entonces yo quiero mostrar esta información en pantalla, y además yo quiero mostrarlo en una tabla, y esa tabla en cada fila va a tener un número correspondiente al número de la fila, es decir, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 en este caso. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues como te decía, ngFor lo podemos utilizar para iterar no solamente arreglos de strings, sino también cualquier tipo de arreglos, en este caso un arreglo de objetos complejos. Y además tenemos la opción de poder utilizar la variable índice, que es una de las variables de contexto que ngFor nos ofrece como información extra acerca de los elementos que estamos iterando, en este caso, de la posición del elemento que estamos iterando. Vamos a ver el HTML. Aquí vemos que lo que tenemos es una simple tabla. Aquí tenemos la cabecera de la tabla. Va a tener 3 columnas. La columna índice, que va a ser el número de la fila. La columna nombre y la columna edad. Aquí tenemos entonces nuestro ngFor. Claro está que el ngFor lo tenemos en el elemento TR porque el elemento TR es el que representa una fila en nuestra tabla y nosotros queremos colocar tantas filas en la tabla como elementos existan en nuestro arreglo personas. Aquí podemos ver que estamos utilizando entonces el ngFor y estamos diciendo let persona of personas. Ya con esto tú sabes que estamos iterando la variable personas, que es esta variable que tenemos acá. Y además podemos hacer referencia a cada una de las personas
utilizando la variable persona que estamos declarando aquí. Así yo puedo decir aquí persona.nombre en el caso de la segunda celda de la fila, y en la tercera celda de la fila yo puedo decir persona.edad, que son las propiedades nombre y edad de los elementos de este arreglo. Además, colocamos punto y coma acá porque queremos utilizar la variable índice. En este caso, para eso yo digo let, que estamos declarando la variable índice y le estamos igualando con index, que es la variable de contexto que me permite acceder al número del elemento en el cual yo me encuentro iterando. Es decir, este va a ser de índice 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si venimos hacia Google Chrome, vamos a ver que tenemos nombres y edades, pero no tenemos el índice, y no tenemos el índice porque dijimos que la variable se llama índice, así que debemos colocar índice acá. Vamos a salvar, vamos a regresar y ahora sí tenemos el número de la fila. Si tú quisieras que no fuera el índice sino el número de la fila, así 1, 2, 3 y 4, tú puedes venir acá y simplemente sumar 1 acá. Recordamos que aquí podemos evaluar expresiones. Aquí yo puedo hacer una suma, por ejemplo. Vamos a salvar, vamos a regresar y ahora tenemos 1, 2, 3 y 4, que era lo que esperábamos. Además de conocer el índice en el que nos encontramos, podemos saber si estamos ante el primer elemento, el último elemento o elementos pares o impares. Para esto, al igual que con índice, podemos declarar otras variables dentro de la expresión del ngFor. Vamos a ver un ejemplo de esto. Para nuestro tercer ejemplo, lo que estamos haciendo es que estamos iterando nuevamente sobre nuestra variable personas. Sin embargo, ahora estamos utilizando otras variables de contexto, como son, además de índice, tenemos primer, que me permite determinar si un elemento es el primer elemento del arreglo; último, que me permite determinar si el elemento es el último elemento del arreglo; par e impar, que indica si un elemento es par o impar. Aquí lo que estamos haciendo es utilizando ngClass para definir que si un elemento es par, entonces queremos colocarle la clase de CSS par que tenemos definida en nuestro archivo de CSS. Y lo mismo si la fila es impar. Entonces vamos a ver en nuestra clase de CSS que tenemos que si la fila es par, el color de fondo va a ser rojo, y si la fila es impar, el color de fondo va a ser azul. Si vamos hacia Google Chrome, vamos a ver que efectivamente cuando la fila es par, o mejor dicho, cuando el índice es par, en este caso 0, que es un número par, tenemos el color rojo. El 1 es un número impar, entonces esta fila es azul, y así sucesivamente. Como podemos ver con ngFor, podemos iterar colecciones de elementos para colocarlos en pantalla, además de que podemos acceder a variables de contexto que son muy útiles, como son índice, primer, último, par e impar.